Amados compañeros, iniciamos ya la tercera clase de este módulo de sucesiones. En las anteriores ocasiones, pues un poquito ausentes, vamos a hacer un pequeño análisis del material a grosso modo. Vamos a ponerlo aquí, son algunas diapositivas de PowerPoint. Creo que sí, realmente ustedes no habían estado en la clase pasada, pero pues vamos a hacer un pequeño repaso. ¿Listo? Para pues ponerlos en contexto con todo lo que tiene que ver con el tema de las sucesiones. Vamos a hacer la presentación. Listo. Nosotros tenemos que el derecho civil de sucesiones lo que busca es asignar el patrimonio y las obligaciones de una persona que haya fallecido con respecto de sus herederos y demás personas que posiblemente pueden administrar su herencia. En este sentido, estimados compañeros, primero tenemos que ver lo que es un heredero para empezar a tratar el tema de las demandas y el tema de las sucesiones, ya sea por vía notarial o sea por vía eh, judicial. Entonces, en ese orden de ideas, la calidad de heredero proviene del llamamiento que hace la ley para que usted, obviamente, tengas la disposición, la herencia, ya sea de su padre, de su madre o de cualquier familiar que lo haya designado en ese orden. Eh, Este llamamiento a los herederos o esta calidad de herederos se adquiere obviamente del progenitor premuerto y se requiere, además de su vocación sucesoral, que acepte la herencia expresa o tácitamente. Sin esta aceptación, el llamado a suceder, digamos que no va a adquirir ninguna relevancia y no va a adquirir, pues, la persona el título, pues, que le corresponde. Así las cosas, frente a la vocación hereditaria, consiste en convocar a todas las personas que puedan tener derechos sucesorios sobre el patrimonio del fallecido. Pues, según nuestra legislación, eh, en Colombia se admiten dos tipos de vocación hereditaria, es decir, que a usted lo llamen a heredar mediante un testamento y mediante la ley. ¿Cómo comprueba usted que es heredero? Obviamente hay muchas formas de hacerlo. Primero que todo, cuando se hace el llamamiento por parte de la ley, sea por testamento o por proceso judicial, usted puede probar esa calidad de heredero primero con el testamento, evidentemente si está dentro del testamento, con su registro civil de nacimiento. Puede demostrar también que usted es heredero del causante o del difunto. Además, con el auto admisorio de la demanda, usted también es reconocido con la calidad de heredero en caso de que se tramite por vía judicial este procedimiento. Delación de la herencia. ¿Qué es la delación de la herencia? La delación de la herencia, pues, es el llamamiento que hace la ley para que las personas con dicha vocación acepten o repudien la misma. La delación entraña la posibilidad concreta y actual del asignatario de hacer propia esa asignación. La herencia o legado se defiere al heredero legatario en el momento de fallecer la persona de cuya sucesión se trata. Pero ¿cómo usted va a lograr consolidar el carácter de heredero? El carácter de heredero no queda constituido sino en el momento mismo de la muerte del causante. Asimismo, en vida del causante, el presunto legitimario no tiene como tal derecho alguno sobre el patrimonio de aquel, ni el poder de compelerlo a dar, hacer o no hacer en vista de la sucesión por venir. Como habíamos visto las dos clases pasadas, recuerdo que eso es un repaso, hay unas condiciones objetivas y subjetivas para que suceda o usted herede a una persona. Entonces, primero que todo, debe tener una capacidad, ¿no? Una capacidad que se entiende como la actitud, ¿sí? De una persona para suceder a otra. Si no existe esa actitud legal, diremos que estamos en el plano de la incapacidad y de plano y de manera general, pues los incapaces no pueden disponer de manera libre de su patrimonio, por lo que pues esas disposiciones son totalmente ineficaces. Asimismo, la ley presume la capacidad de la persona, ¿sí? Frente a lo que el artículo 1018 del Código Civil nos expresa y nos menciona que es capaz de suceder toda persona que no haya sido declarada incapaz.
Asimismo, para ser capaz de suceder, es necesario existir naturalmente al tiempo de abrirse la sucesión, salvo que suceda por derecho de transmisión. De otra parte, según nuestra legislación, son incapaces de toda herencia o legado las cofradías, gremios o establecimientos que no sean personas jurídicas. Es importante tener en cuenta esto también. Y el plano de la indignidad sucesoral. ¿Alguno recuerda el tema? ¿Lo habíamos tocado en algún momento? ¿O qué se les viene a la cabeza cuando hablamos de indignidad sucesoral? Cualquier cosa, pueden comentar tranquilos. Bueno, les comento que la indignidad es una pena civil que la ley fulmina o asigna contra el heredero o legatario culpable de un agravio al causante o al fallecido, ¿no? Y tiene su origen en el derecho romano con la figura de la exheredatio. Asimismo, para entrar, digamos, frente al tema, la indignidad no produce efectos ipso iure, es decir, que la indignidad siempre tiene que ser declarada previo juicio, no tiene efectos de pleno derecho como la incapacidad. Es importante que la indignidad sea declarada judicialmente, ¿no? Judicialmente, porque pues va a tener efectos es a partir de la sentencia que la declara en firme. En ese querido aspecto, obviamente, declarada judicialmente esa indignidad, pues el culpable es obligado a restituir la asignación con sus accesorios y sus frutos, y el indigno pues va a perder todo el derecho a la sucesión. Y recuerden que esa calidad de indigno va a entender de que se refuta no haber sido nunca heredero. Didier, porfa, cierre el audio, creo que lo tiene abierto. Entonces el indigno ha sido verdaderamente heredero hasta el fallo, y todos los actos ejecutados por él lo han sido por un verus dominus, sin que pueda admitirse que los interesados tengan alguna acción. Concretamente hay algunas causales para que usted sea declarado indigno. Estas se contemplan en el artículo 1025 del Código Civil colombiano. Entonces, básicamente son estas. Primero, cuando usted haya cometido homicidio en la persona del causante o lo dejó perecer pudiendo salvarlo. El que cometió atentado grave contra la vida, el honor o los bienes de cuya sucesión se trata, o de su cónyuge, o de cualquiera de sus ascendientes o descendientes, tal, obviamente, de que dicho atentado se pruebe con una sentencia ejecutorial. De igual forma, vamos nosotros a tener como causal de indignidad el consanguíneo que dentro del sexto grado, inclusive, que en el estado de demencia o destitución de la persona de cuya asociación se trata, no la socorre pudiendo. El que por fuerza o dolo obtuvo alguna disposición testamentaria del difunto o le ha impedido testar. El que dolosamente ha detenido u ocultado un testamento del difunto, presumiéndose dolo por el solo hecho del ocultamiento, y quien abandone sin justa causa a la persona de cuya sucesión se trata, quien hubiere sido condenado con sentencia ejecutoriada por la comisión de algunos de los delitos contra la familia. Nosotros también podemos destacar la violencia intrafamiliar como una de las causales para no heredar y para ser declarado indigno. De igual forma, hay que tener en cuenta, estimados compañeros, esta causal que también es importante: quien abandonó sin justa causa y no prestó las atenciones necesarias al causante, teniendo las condiciones necesarias para hacerlo, y si éste en vida se hubiera encontrado en situación de discapacidad. Esas son básicamente las 8 causales mediante las cuales usted va a declarar indigna a una persona. Obviamente todo esto es bajo sentencia judicial. Nunca va a ser por antojo de la persona, sino por sentencia judicial. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Por favor, la pueden hacer.
preocupa que no hagan preguntas. ¿Cómo se extingue la indignidad? Estas causales de indignidad mencionadas con anterioridad, es decir, las 8 anteriores, no pueden alegarse contra disposiciones testamentarias posteriores a los hechos que la producen, aun cuando se ofreciere probar que el difunto tuvo conocimiento al tiempo de testar ni después. Entonces, aspectos importantísimos de la indignidad. La indignidad no va a producir efecto alguno si no es declarada en juicio, a instancia de cualquiera de los interesados en la exclusión del heredero legatario indigno. Tenemos la primera forma de testar, que es la sucesión testamentaria. Para entrar allí, nosotros tenemos que tener en cuenta el concepto de testamento. Y el testamento es un acto más o menos solemne en el que una persona dispone de todo o una parte de sus bienes para que tenga pleno efecto después de sus días, conservando la facultad de revocar las disposiciones contenidas en él mientras viva. El testamento es un acto unilateral que proviene, obviamente, de una sola persona. En un solo testamento no van a poder testar dos, es la voluntad de una sola, por eso se dice que el testamento es un acto unilateral. Es un acto personal en la medida de que esa facultad de testar es indelegable. El testamento debe provenir de una persona capaz y la ley castiga con la nulidad todo testamento emitido por una persona incapaz. Eso pues ya lo sabemos nosotros no solo de este módulo, sino de módulos anteriores. La incapacidad es la madre de todas las nulidades. Efectivamente, usted hacer algo y que efectivamente no tenga capacidad legal y mucho menos capacidad física para otorgar dicho acto, realmente pues la nulidad va a ser el castigo para todo este tipo de situaciones y de circunstancias. Bien, el testamento también, como sabemos, es un acto totalmente revocable. ¿Qué quiere decir esto? Todas las disposiciones testamentarias son revocables, sí, a no ser que el testador exprese en el testamento la determinación de no revocarlas. Entonces, en este orden, las cláusulas que deroguen alguna disposición futura se tendrán por no escritas, aunque se confirmen con juramento. ¿Cuáles son los elementos esenciales del testamento? Vamos a tenerlo muy en cuenta, estimados compañeros. Son el primero, que es un acto personalísimo, porque no puede desempeñarse por conducto de un representante. Y la mayoría de los actos jurídicos se pueden ejecutar por medio de un representante y en excepción como el testamento, deben ser ejecutados personalmente. Es decir, yo a nadie le puedo dar poder para que vaya y confiera un testamento ante un notario, ¿no? Evidentemente no lo puedo hacer porque estaría plagado de nulidad. Es un acto personal. Segundo elemento, es una... Profesor, qué pena Sí, le lo interrumpo. ah, Y pues referente a lo que está diciendo, y cuando, por decir, hay personas que tienen plata y dejan como apoderado a los abogados. eso es un poder general. Eso es muy diferente a un Ah, testamento. Un poder general es la facultad que usted le da por escritura pública a una persona o a un abogado para que administre libremente sus bienes, obviamente administre sus negocios jurídicos, sus procesos judiciales, pero no puede usted otorgar la facultad de testar a ese apoderado porque efectivamente va a ser nulo o nula esa disposición en ese contrato. No va a surtir efectos lo mismo, en el futuro. sí, señor. Lo mismo la vez pasada, profe, su merced decía que no podía uno dejar testamento a otra persona que no fueran los principales, que son papá o hijos o esposo, ¿cierto? No, 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 no. Nunca dije eso. Lo que hay que No, o sea, tener pues en yo le cuenta entendí. son los órdenes sucesorales. Y eso hay que entenderlo bien y por eso yo les pido que me pregunten. Porque los órdenes sucesorales son muy claros. Primero que todo son los descendientes, que son quienes, son los hijos. Y si no hay hijos, pues nos vamos para la línea de arriba, que son los ascendientes. Ahí sí entra quién, entran los papás, los abuelos.
A falta de estos ascendientes, pues nos vamos nosotros para los laditos, con los colaterales, los hermanos, primos, sobrinos, todo tiene un orden, pero no tiene que ser el papá o la mamá, no los llamados a testar en primer orden. No, todo tiene un orden sucesoral y el primero, sea como sea, son los hijos, son los descendientes. Siempre van a ser Ah, los profe, primeros llamados a suceder. porque es que yo me enteré de un caso, pues que escuché, ¿no? Que decía que le dejaron a una persona que convivió con ella, pero no maritalmente, sino era un inquilino, igual, o un arrendatario, pero él solo o sea, era una amistad, formaron una amistad, ¿sí? Como por 5 años. Y esa persona falleció, pero le dejó la casa al, al que tomó en arriendo. Y a los Ujú. hijos no les dejó nada, no les dejó la casa, que era lo único que ella poseía. Entonces, ahí los hijos sí estaban peleando pues, por revocar eso, pero pues ella lo había ido a una notaría y se lo hizo firmar y es ahí en Ujú. ese caso ellos, No, sí, ellos tienen la acción de petición de herencia para poder, digamos, de alguna forma, como su misma palabra lo dice, pedir esa porción herencial que el padre les dejó de reconocer, pues por ese acto unilateral, que de todas maneras es abusivo, ¿no? Pero no, ellos pueden obviamente revocar cualquier situación con esa acción de petición de la herencia, ¿sí? Una vez se surta esa disposición y esa última voluntad de esa persona, sí tienen tiempo para hacerlo, pero sí ellos no pueden irse perdedores porque sí, efectivamente sí lo pueden hacer porque el primer orden sucesoral, como ya dije, son los descendientes y no puede el causante o la persona, eh, obviamente que emite su voluntad dejar por fuera a algo que se llama las legítimas. Las legítimas son los descendientes, la porción conyugal si tiene esposa, o sea, no puede disponer tampoco tan libremente de su patrimonio y obviamente perjudicar a personas que tienen vocación hereditaria, que sí tienen ese derecho, a diferencia de la persona que usted me menciona. Bueno, vale, profe, o sea, ya, listo. sí, sí, gracias. Bueno, pues. Entonces el testamento, como sabemos, es un acto libre y ya que no puede el testador obligarse por contrato o convenio a no testar o testar bajo ciertas condiciones, ¿no? O sea, toda esa última voluntad que se plasma en la escritura pública tiene que efectuarse mediante, un acto libre, espontáneo, sin coacción ajena alguna. Es importante tenerlo en cuenta. ¿Cuáles son los requisitos para digamos, para otorgarle la validez a un testamento? Obviamente la capacidad para testar es el más importante de ellos. La voluntad exenta de vicio, es decir, no haya fuerza, dolo y error. Objeto lícito, es decir, que el testamento, como toda declaración de voluntad, es tendiente a producir un efecto jurídico, como lo es el de disponer de los bienes después de la muerte. Asimismo, la causa de las liberalidades, que es importante, constituye el motivo determinante que obtuvo el testador, ¿sí? Y debe ser un objeto totalmente real y lícito. Y la legitimación testamentaria, es decir, que la persona que otorga el testamento debe estar legitimada y es decir, debe gozar de la potestad para hacer producir efectos plenos a sus asignaciones testamentarias. Como todo, hay unos requisitos de los testamentos que son externos y a su vez internos. Entonces, para ello vamos a responder a una clasificación, yo creo que ya la habíamos tratado y en este punto fue donde la vez pasada se conectaron ustedes. Y vamos a tener en cuenta que los testamentos se clasifican en solemnes, menos solemnes o privilegiados. Y efectivamente el testamento solemne es aquel en el cual se han observado todas las formalidades de la ley y puede ser otorgado en Colombia o en el extranjero, pudiendo ser de dos formas. Aquí es abierto o cerrado. Definición muy clara. Abierto es el testamento en el cual todas las personas obviamente conocen las disposiciones del testador y hace sabedores de sus, últimas voluntades a los testigos y al notario cuando concurre. Y el cerrado es aquel en el que no es necesario que el notario y los testigos conozcan de las disposiciones testamentarias. Aquí no es obligatorio.
y la persona no sabe absolutamente nada como testigo de qué es lo que dispone el testado. Es importante tener en cuenta aquello. Pero antes de ello vamos a analizar un pequeño videito para ponerlos en contexto y hacer el taller pues, que corresponde a la clase para, digamos, volver a refrescarles el tema y que ustedes, digamos, no entren perdidos de plano porque pues en estas dos clases siempre se ha trabajado bastante el tema. Porfa, colóquenle mucho cuidado porque yo voy a hacer unas preguntas. Judicial. Amigos de Práctica del Derecho, es un gusto estar nuevamente el día de hoy con ustedes. Hoy vengo con un tema importante, el cual es el proceso de sucesión. Vamos a hablar de cuáles son las formas de iniciar el proceso de sucesión, cuáles son los parámetros establecidos para el proceso de sucesión, cómo empezamos el proceso de sucesión. Esto tanto para los abogados como para el público en general, quienes les gustaría conocer un poco de cómo iniciar un proceso de sucesión, sea de una forma o sea de la otra, que ya vamos a entrar en materia a hablar. Cuando hablamos del proceso de sucesión, es claro que debemos de partir de la existencia y fallecimiento de una persona. A partir del momento en que fallece una persona, empezamos a hablar de que se da apertura a un proceso de sucesión o es factible iniciar un proceso de sucesión. No puede haber un proceso de sucesión sin que exista una persona fallecida. ¿Qué busca el proceso de sucesión? Pues que efectivamente esa persona que falleció y que dejó unos bienes, estos bienes pasen a manos, a propiedad de sus herederos. En el caso normal, siempre van a heredar los hijos, el cónyuge o compañera permanente. Pero hay otros órdenes hereditarios, pero no voy a entrar en materia frente a ello. Entonces, lo que busca el proceso de sucesión, como se lo manifesté, es que esos bienes que están en cabeza de esta persona que falleció pasen a favor de quienes son sus herederos. Cabe aclarar, en algunos eventos hay persona que fallece y queda la cónyuge o la compañera permanente, que es la supérsite, la que queda en vida. Bajo ese aspecto, ella es quien tiene en su poder, por así decirlo, la propiedad de los bienes. No estaban en cabeza de esta persona que falleció, sino que estaba en cabeza del cónyuge supérsite o de la compañera permanente. En ese evento, esos bienes también van a ingresar a ser parte dentro de un proceso de sucesión para que se le adjudique a favor de sus herederos. Es muy consultado esa situación, que la persona fallece, pero los bienes no están en cabeza de esa persona. Pese a ello, como tiene una relación de con esta persona es la que tiene los bienes, esos bienes también van a entrar a la masa herencial para ser repartidos a través de unas hijuelas a favor de los hijos, a favor de la misma cónyuge. Para ello, cuando esos bienes están en cabeza de este tercero, es indispensable que utilicemos la figura de iniciar el proceso de sucesión y las medidas cautelares de embargar esos bienes para que no vayan a salir, por así decirlo, de la masa que va a ser objeto de la sucesión. Entonces hay que dejar claro esos dos aspectos, que los bienes corresponden tanto a los bienes que tenga en el momento del fallecimiento la persona fallecida o el cónyuge o compañera permanente que tenía en su propiedad
los bienes. Entonces también entraría. El proceso de sucesión, para iniciar un proceso de sucesión se puede por dos aspectos. Uno es el mutuo acuerdo y el otro es por vía judicial. Cuando me refiera a mutuo acuerdo, es un trámite que se hace ante notario, y es cuando todos los herederos están de acuerdo en iniciar el proceso de sucesión. Ese es el mutuo acuerdo. Es un trámite rápido, ¿por qué? Porque efectivamente se hace ante un notario. Es un trámite rápido en el sentido de que no va a haber oposición, no va a ser conocido por un juez, no va a entrar al despacho para tanto trámite. Se omiten varias etapas procesales de un proceso judicial, pero acá con la minuta se cumplen todas esas etapas que en un proceso judicial puede durar un año, año y medio. Eso es lo bueno del trámite notarial y que todos están de acuerdo en ese trámite. Pero cuando hay alguno que no está de acuerdo en iniciar el trámite de sucesión, sea por desacuerdo en cuanto a los bienes, en cuanto a alguna situación en particular, en ese evento tendríamos que ir a presentar el trámite de apertura de la sucesión ante un juez de familia. Ellos son quienes conocen esa controversia de la sucesión. Cuando hay algún heredero, dicen, hermano, venga, firme. No, yo no voy a firmar nada, yo no quiero. En ese evento no podemos dejar por fuera a ese heredero y continuar nosotros con un trámite. No, simplemente tenemos que obligatoriamente presentar nuestra demanda de sucesión ante un juez de familia debido a esa situación que ese heredero no quiere hacer el trámite por mutuo acuerdo. Entonces ahí se le va a hacer un llamamiento, a él se le va a notificar y él va a ser parte dentro de ese proceso de sucesión. Entonces, por eso la diferencia entre ambos trámites, el notarial y el trámite por juzgado, a dejar claro para toda la comunidad en general y para los estudiantes que ambos trámites requieren de abogado. Siempre requiere el abogado. El trámite en notaría, en la sucesión vamos a necesitar abogado, lo mismo que en un proceso judicial. Entonces, hablemos del trámite notarial por mutuo acuerdo, como se lo manifesté. Ahí, en el mutuo acuerdo, donde todos los herederos le otorgan poder especial, amplio y suficiente a un abogado para que él presente la solicitud ante una notaría y se inicie el trámite respectivo. ¿Qué se necesita? Primero, pues que todos los herederos están de acuerdo. Si hay un cónyuge o compañera permanente, también que se haga parte dentro de ese poder para otorgárselo al abogado para que él inicie. ¿Qué se necesita? Pues efectivamente, fuera del poder, necesitan el registro de función de la persona sobre la cual se va a dar la apertura de la sucesión. Si va a ser parte del cónyuge, el registro civil de matrimonio. Y si es la compañera permanente, ojo a todos, se requiere. Yo hablé en uno de mis videos, cómo se declara la unión marital de hecho. Ahí en ese video vamos a encontrar cómo la compañera permanente, qué debe aportar, qué documento debe aportar para que pueda hacerse parte dentro del proceso de sucesión, que básicamente, nuevamente lo reitero acá, es una sentencia judicial donde declaró la unión marital de hecho entre los dos, la escritura pública donde hayan declarado la unión marital de hecho o el acta de conciliación que en vida se realizó declarando la unión. Si no se tiene ese documento, no es factible que la compañera permanente se haga parte o otorgue poder porque el notario va a pedir ese documento sobre el cual fue declarada esa unión. Entonces, cuidado con eso. ¿Qué más se necesita para el trámite de sucesión notarial? Entonces ya dijimos que el poder, los registros de defunción, registro de matrimonio, necesitamos también los registros, los certificados de libertad y tradición del inmueble o de los inmuebles o de los bienes que van a ser objeto de partición en los inventarios a luz y en el trabajo de partición. Entonces eso, el pago de impuestos, tiene que estar al día en el pago de impuestos esos inmuebles. Otro documento que se requiere, claro, es el registro de nacimiento
que demuestra la prueba que yo soy hijo de esa persona que falleció. Los registros son muy importantes, es obligatorio ese registro. Esos son básicamente los documentos. Otro aspecto frente a los documentos que hay que entregarle al abogado, que el abogado tiene que solicitar la copia de las escrituras públicas de los inmuebles, el pago de impuestos o valorización o municipalidad, que sean los municipios, el paz y salvo de eso. Todos esos documentos son los que se le piden al cliente o el cliente tiene que traer para que el abogado inicie. ¿Qué va a hacer el abogado? El abogado va a presentar un escrito, una minuta, en el cual relaciona los bienes, cuándo falleció, si tiene cónyuge, compañera permanente. Esa es la solicitud que el abogado, Yaco del Poder, pasa a la notaría para que se inicie ahí un trámite interno en la notaría. Por regla general, la sucesión se debe iniciar en el último domicilio del causante o en el lugar donde manejaba los mayores negocios de él, ¿sí? El acento principal de sus negocios. Ahí es donde debemos radicar la sucesión. Una vez se radica la minuta al juez, al notario, con todos los documentos que les acabo de mencionar, el notario revisa y si es procedente, acepta dar trámite a esa sucesión. Y lo primero que va a hacer el notario es entregar un edicto. Un edicto es un oficio de la notaría donde dice que se admitió por número de trámites, se admitió la sucesión, que se ordena el emplazamiento en un medio de amplia circulación de esa sucesión a las personas que se crean con derecho a intervenir dentro de esa sucesión. ¿Qué es lo que hace el abogado o el interesado? Va a la notaría, retira ese oficio y se va a un medio, al periódico, y hace esa publicación. Se publica ese medio, ese edicto, y cuando ya tengamos la hojita donde se hizo la publicación, eso es lo que vamos a llevar al notario. Se la llevamos al notario para que él ya tenga como efectuada esa publicación. Otra cosa que hace la notaría una vez acepta el trámite de la sucesión, ellos ofician a la DIAN para ver si esa persona que falleció tiene obligaciones pendientes tributarias. En ese evento, la notaría oficia y la DIAN responde si efectivamente se puede o no continuar con el trámite de la sucesión. Ojo, amigos de Práctica del Derecho, hay un problema que cuando la persona fallece, dejó o no hizo declaración de renta durante unos años. Entonces ahí viene el problema, que cuando ofician a la DIAN va a decir, pero que este señor tenía la obligación tributaria y no las declaró. Ahí es donde esa respuesta negativa toca que los herederos le otorguen poder a uno de los herederos para que sea el administrador de la herencia, de la sucesión, y vaya a la DIAN y arregle, por así decirlo, esa situación. Hasta que no se haya arreglado esa situación en la DIAN, no se puede continuar con el trámite de sucesión. Entonces, cuidado para toda la comunidad, amigos de Práctica del Derecho, esa situación. A veces pasa que fallece la persona y le faltaba unos meses para realizar la declaración de renta y no se hizo. Igualmente, van a contestar que para este año 2021 el señor fulano de tal no ha hecho la declaración, era su deber declarar. Igualmente, tienen que hacer esa aclaración allá directamente en la DIAN y arreglar esa situación para que el trámite de la sucesión se avance. Recordemos que la DIAN tiene 20 días para contestar, ¿sí? Una vez se radica el oficio donde dice, mire, se puede continuar con el trámite de la sucesión. 20 días. Si ellos no contestan dentro de esos 20 días, se dice que le caduca la situación para esa oposición o para manifestar esa negativa. Hay notarías que aceptan ese planteamiento y dicen, como no contestó la DIAN, sigamos con la sucesión. Hay otras que dicen, no, hasta que a mí no me llegue la respuesta de la notaría,
de la DIAN, yo no puedo continuar con este trámite. Entonces, para que quede claro que hay unas notarías que sí aceptan ese trámite y sí le dan valor a esa caducidad de los 20 días y otras no. Una vez se agota ese trámite de la publicación, de que la DIAN ya dio respuesta, efectivamente, de que se puede continuar con el trámite, la notaría fija hora y fecha para firmar la escritura pública que protocoliza esa sucesión. Entonces ellos le dicen al abogado, señor abogado, ya está todo, pásese tal día para la firma. ¿Quién firma? Amigos de práctica y comunidad general. ¿Quién firma esa escritura mediante la cual esa escritura donde le dicen que a la cónyuge le van a dar este tanto por ciento, a los hijos tanto por ciento y todo? Ahí se establecen los inventarios a luz y el trabajo de partición. ¿Quién firma esa escritura? En el poder, cuando los herederos le otorgan poder al abogado, en el poder tiene que dejar de forma expresa, señalado, que le otorgan poder también al abogado para firmar la respectiva escritura pública que protocoliza el acto de la sucesión. Si no está señalado en el mismo poder esa facultad, el notario no va a dejar firmar solo al abogado. Le va a decir, no, señor abogado, tráigame un poder de los herederos donde me faculta a mí para firmar esa escritura. De lo contrario, no le van a dejar firmar esa escritura. Entonces, ¿qué pasa? Que en la práctica es bueno que cuando el abogado haga coger el poder, de una vez le coloquen una capite ahí que con facultad expresa para que pueda firmar la escritura pública. Entonces hay que dejarlo ahí establecido. Si no está establecido, ¿qué le toca? Que otorgue otro poder los herederos, o en su defecto que tienen que comparecer todos los herederos a firmar. Los hijos, el cónyuge o la mamá, los que sean, dependiendo de la sucesión que se hace. Entonces ahí sí tienen que comparecer todos a firmar esa escritura pública. Una pregunta muy común es aquella en la cual nos dicen ¿qué tiempo hay para iniciar un trámite de sucesión? Mi papá falleció hace 5 años, hace 8 años, hace 15 años. ¿Puedo iniciar la sucesión? ¿Puedo iniciar yo la sucesión? La ley no ha contemplado un tiempo para iniciar la sucesión. Lo puede iniciar en cualquier momento. Si pasaron 18 años, lo puede iniciar. El problema radica en que una vez fallece la persona, ¿sí?, esos bienes que estaban en cabeza de él o de propiedad de él, empiezan a ser ejercidos en posesión, bien sea por otro heredero o por el mismo cónyuge o la misma compañera permanente. Y los hijos, aquí, no dijeron nada, no iniciaron el proceso de sucesión y su padre ya lleva 15 años de haber fallecido. Y nunca se hicieron cargo de esta casa, nunca pagaron menos impuestos. La que empezó a pagar fue la compañera o la cónyuge, o contrario a ello, uno de los herederos fue el que se metió a la casa y empezó a pagar el pago de los impuestos, empezó a pagar todo. En ese evento, el problema no de la sucesión, es que esa persona que empezó a poseer esos bienes que eran de su papá, pero como no se hizo sucesión, pues eso lo empezó a convertir en un poseedor. Y al ser poseedor empezó a pagar los servicios, empezó a vivir ahí sin pagar arriendo, empezó a pagar el pago de los impuestos, nunca firmó nada a sus otros hermanos, a lo cónyuge, de que él iba a vivir ahí en un comodato, alguna situación en particular. Entonces en ese evento ya después, a los 12 años, dicen, vamos a iniciar la sucesión. Y él que está allá le dice, no, yo ya no quiero iniciar la sucesión, yo soy poseedor acá, yo soy dueño de esta vaina. E inicia un proceso de pertenencia por haberlo poseído. Entonces, en esas situaciones, en particular, hay que tener mucho cuidado y hay que tener precaución por esa situación. Entonces, a eso me hago referencia, que no hay un término establecido, pero sí hay un término para prescribir derechos y acciones. Entonces, ahí en ese evento, sí nos podemos ver abocados a una situación de disgusto y que la otra parte pueda ganar el proceso en una situación de esas porque el heredero nunca apareció, nunca dijo nada frente a esos bienes de esa sucesión. Otro aspecto es, ¿qué pasa si yo inicio un proceso de sucesión por mutuo acuerdo en notaría y no tengo en cuenta a un heredero que yo conocía,
que sí existía, y estaba por allá en otro país, y dije yo, inicio nomás la sucesión, y no lo tuve en cuenta él, ¿sí? En ese evento, el heredero que se deja por fuera, bien sea en el trámite notarial, o bien sea que hayan iniciado la sucesión por juzgado, si se le deja por fuera, él tiene un derecho que se llama el derecho de petición de herencia, la acción de petición de herencia. Ese heredero que lo dejaron por acá afuera y nunca le dijeron que iniciaron una sucesión y la firmaron y todo y la escribieron, después el heredero, venga, ¿qué pasó con la sucesión? Nosotros ya lo hicimos y usted como nunca se apareció por acá, usted nunca dijo nada, nosotros lo hicimos así nomás. Y usted, el heredero nunca firmó nada, un desistimiento donde ya renunciaba a sus derechos herenciales. Entonces, en ese evento, él puede iniciar una petición de herencia ante un juez para que el mismo juez que conoció, digamos, la sucesión, o si fue por notaría, se presenta ante un juez para que rehaga el trabajo de partición y le adjudiquen a él esa parte que tenía derecho, esa hijuela que él tenía derecho. La petición de herencia tiene un término para presentarlo de 10 años, máximo 10 años. Ya después de esos 10 años no tiene nada que hacer ese heredero para realizar esa acción. Entonces son 10 años que ese heredero tiene para realizar esa petición de herencia, amigos de Práctica del Derecho. Cuando hay menores de edad, hay que dejar establecido que quien otorga el poder inicial para la sucesión por mutuo acuerdo en notaría es el representante legal, efectivamente, su mamá o su papá, quien ejerce la representación del menor, él. Pero ojo, pregunta del común, ellos se hacen parte dentro de la proceso de sucesión en representación de sus padres, pero la adjudicación de los bienes se le van a dar a favor del menor, no es a favor de los hijos. Pasa muchas situaciones en las cuales las personas piensan que por ser representantes en la sucesión le van a adjudicar a favor esa parte a ellos. No, se le adjudica esa a favor de los menores, bien sea que se haya establecido un CDT, entonces le corresponden 20 millones de pesos al niño, los 20 millones de pesos se le adjudican al menor, se le adjudican los bienes, que lo que pasa es que después de eso, que un menor tiene unos bienes a nombre de él, se forma un problemita, digámoslo pequeñito, porque para disponer de esos bienes, sí, se requiere una licencia para enajenar o disponer de esos bienes que llegaron ahí a través de la sucesión. Entonces, como son bienes propios del menor, si los va a vender o si los va a requerir para alguna actuación de más, necesitará una licencia judicial. Es un trámite muy sencillo que se inicia, entonces, pero requerirá eso, entonces, para que dejemos claro esa situación. Si fallece durante el trámite de la sucesión por mutuo acuerdo, fallece alguno de los herederos, el poder continúa vigente y el apoderado tiene facultad para continuar el trámite, porque el fallecimiento del mandante no termina con su fallecimiento. Ese poder que se otorgó no termina. El abogado tiene la obligación de continuar con el trámite y realizar a favor de esa persona ya finalizar el trámite. Entonces, ya habiéndose reconocido esa situación, fallece la persona y se le va a adjudicar es a favor de la persona que falleció por ya haberse otorgado ese mandato. Entonces el poder continúa vigente hasta que obtenga el resultado para el cual fue otorgado. Si durante el trámite de mutuo acuerdo existe discrepancia, bien sea ya habiendo arrancado, y hay discrepancia, y alguno de los herederos o un tercero presenta al notario su inconformidad frente a ese trámite, el notario no puede continuar con el trámite y devuelve la solicitud para que eso se tramite ante un juez de familia por haber desacuerdo. Recordemos que el trámite por notaría siempre debe existir el mutuo acuerdo. Si no hay acuerdo, el notario no puede continuar con su trámite de esa sucesión, sino que la devuelve para que ésta sea remitida al juez competente. ¿Y qué pasa si se inició el trámite de notaría
pero también aquí arrancaron un trámite de proceso judicial. Entonces, y se le notifica al notario suspende, devuelve los documentos y eso sí los remite directamente. Lo que haya hecho acá lo remite al juez que está tramitando la sucesión para que ya ahí se siga toda la sucesión. Hay formas que cuando ya se realiza, se protocoliza la escritura de la sucesión, ¿sí? y se firmó, pero por alguna situación se dejan de relacionar bienes, sea por desconocimiento, sea porque aparecen después. En el trámite notarial existen unas adiciones, ¿sí? Es una adición real, la adición subjetiva y la adición mixta. La adición real es cuando se dejan de inventariar los bienes, se dejaron por desconocimiento, porque posteriormente aparecen. Entonces, esas adiciones, ¿sí? Ahí entra a adicionarse esa escritura que se firmó para que se modifique y se haga otra adición a esa escritura. Esa es la real, cuando se dejan de establecer bienes. La subjetiva es como lo indiqué. No relacionamos acá al heredero y después el heredero, oiga, ¿y ustedes por qué no me relacionan? No, pero es que, no, relaciónenme. Entonces hay que ir allá, adicionar esa sucesión para modificar valores y adicionar a ese heredero que quedó por fuera. Y la adición mixta es aquella que reúne ambas. Se dejaron por fuera bienes, se dejaron herederos, modifiquemos, adicionemos esa situación. ¿Eso será para qué? Cuando ya hemos firmado una escritura pública de la sucesión y se dejaron efectivamente de relacionar esas situaciones. Ahí, posteriormente, es cuando viene ya, después de todo esto, viene el pago, se pagan unos derechos notariales en la notaría, sí, eso hay unas tarifas, eso se puede buscar por internet las tarifas que manejan a través de la Superintendencia de Notario Registro, las tarifas que se manejan para ese tipo de trámites. Ya se firma esa escritura pública que la entregan a los 5 días hábiles más o menos. Esa escritura pública, toda, esa es la que se tiene que llevar a la Oficina de Instrumentos Públicos para que inscriba eso, porque eso es pasar de ser aquí el propietario que falleció a sus nuevos herederos y propietarios que ya van a ser en común y pro indiviso. Entonces eso hay que llevarlo a registrar a las oficinas de instrumentos públicos. Entonces que no se nos pase y no se nos olvide, y hay que hacerlo. Siempre que se haga ese trámite hay que hacerlo, registrar esos actos. Frente al trámite judicial, debemos decir que esto se inicia específicamente cuando no hay acuerdo entre los herederos, cuando hay discrepancia entre uno o varios de ellos. Entonces, en ese evento no pueden en conjunto otorgarle poder a un abogado para iniciar el trámite en notaría. Entonces, en ese evento tendremos que ir al trámite judicial. ¿Y quién puede iniciar ese trámite? Cualquiera. No necesariamente tiene que ser 2, 3. Con uno solo que demuestre su legitimación para dar apertura al trámite de sucesión, lo puede hacer. Somos 5 herederos y este que no está en desacuerdo en iniciarla es el que la inicia, presenta, otorga poder a un abogado y empieza el trámite de la sucesión porque no es por mutuo acuerdo, es por trámite judicial. Entonces esa es la persona que lo puede iniciar. El trámite dentro de un proceso de esos es mucho más lento y demorado. Es lo mismo que en el trámite notarial, pero lo que pasa es que acá van a haber unas diferentes etapas. Entonces admiten el trámite, dan apertura al trámite, ordenan notificar, ordenan también hacer un emplazamiento en un medio de comunicación. Hay que aportar eso. Hay una audiencia que se llama audiencia inventarios avalúos, después va un trabajo de partición, nombran un partidor y después viene la sentencia aprobatoria del trabajo de partición. Entonces, todo ese trámite, más la congestión que se presenta en los juzgados, es lo que va a pasar, es la demora que se va a presentar en esa sucesión. Entonces, eso es el trámite judicial donde se van a practicar embargos. Aquí en este evento, lo primero que se hace es practicar embargos, secuestros, guarda y aposición de sellos, conforme un video que subí. Todas esas situaciones judiciales son las que se dan dentro de este trámite, que ya
En mis videos he hablado de inventarios avaludos, de la guardia de posición de sellos, de las medidas cautelares en los procesos de familia. Eso ya se ha hablado y que lleva a un tipo de etapas. Pero lo que quería concretar son esos dos opciones que hay para iniciar el proceso de sucesión: por mutuo acuerdo y por trámite judicial. Trámite judicial, cualquiera de los interesados puede iniciar el trámite de sucesión. Entonces, eso es lo que quería explicar aquí. Amigos de Práctica del Derecho, es un gusto. Bueno, como bien pudimos observar, esas son las generalidades de lo que es el proceso de sucesión por ambas vías, notarial y judicial. Vamos a hacer el taller entonces que desarrollamos siempre, por favor, pendientes a la pantalla. Profe, qué pena Sí. con su merced. Yo no puedo presentar hoy el taller porque estoy oyendo, no puedo solo escucharlo porque estoy en la No, calle. listo. Los que puedan desarrollarlo, por favor, lo desarrollen. Gracias. Listo, compañeros. Este es. Seis preguntitas, porfa. Seis preguntitas nomás que van a desarrollar las que están viendo en la pantalla. Por favor, cuando lo desarrollen, me lo envían al WhatsApp.
Los compañeros, ¿cómo van con el taller? Ya van contestando Adriana, dos, tres, listo, ya me entregaron evidentemente el taller. Entonces, mis estimados compañeros, para efectos de, digamos, de una mejor comprensión, vamos a cortar aquí y vamos a programarnos la próxima clase para el domingo 21 de mayo. Yo les voy a pedir el favor, porque este fue como un repaso. Yo le dije a Isamar de que esta clase iba a ser como un repaso. Porfa, conéctense a la hora para poder nosotros hacer, digamos, Profe, dime, profe, qué pena con su merced. Hay dos clases que no han habido. En esta solo una hora, entonces, ¿y cómo nos ponemos al día? sí, O claro, las notas, ¿cómo la vez pasada serían? hubo O clase trabajos, y porque la primera hay video, ya Isamar les va a hacer llegar el video. Hubo clase que efectivamente pues nadie se conectó. hace ocho Ese, días que yo sí, sí, estuve sí, y su merced me dijo que eso fue no. el domingo 7 de mayo. Fue el 29 de abril que nadie se conectó y fue la clase como la más larga. Igual tiempo se les va a dar, si me hago entender, para desarrollar todas las actividades. Porque es que la última clase yo sí quedé hacerla como un poco más intensiva, porque sí realmente es muy extenso el tema para dárselos así ahorita de una vez y los descontextualizo todos. Pero la clase del 29 sí fue efectivamente la más extensa y pues lastimosamente no se conectó nadie. Entonces, lo que vamos a hacer es dar un poco más de tiempo para que ustedes presenten los talleres y puedan analizar el material de las otras dos clases, porque inclusive la vez pasada se empezó temprano y se conectaron fue después de las 9 y alguito. Ese es el inconveniente porque nosotros estamos empezando más o menos a las 8, 8 y 5, 8 y 10 como siempre. Pero sí se les va a dar el espacio Sí, para que profe, ustedes se conecten. le aclaro una cosa. Hace 15 días Catherine fue la única que se conectó y que es que como ella solo se conectó, ya no hubo clase. Hace ocho No, días me sí, conecté yo a las 8:30 y sí no hubo hubo clase. clase y se había conectado un muchacho, creo que 10, si no estoy mal, se conectó. Y Pero pues Catherine realmente es también. para no hacerles más gravosa, digamos, como la carga, si me hago entender. Ahí ustedes van a verificar todos los videos para que ustedes pues obviamente se pongan al día, porque realmente si este módulo, por ejemplo, la primera clase no hubo nadie y fue la clase más larga. Ahí va a quedar pregrabado todo y no va a haber ningún inconveniente, ¿vale? Así sería indispensable que ahorita para el 21 de mayo, que es la próxima, se conectaran todos puntualitos, tipo 8 de la mañana, para hacer la intensiva de 8 a 11 sin pausas, para explicarles todo el tema. Igualmente, pues en todo lo que hemos llevado a cabo, sí se ha desarrollado el tema con normalidad. Solo es así como para que se pongan al día y pues desarrollen la actividad que voy a dejar, digamos, así como para compensar. Igualmente el material va a quedar a su disposición, todo va a quedar pues aquí grabado. No sé si hay algún inconveniente por ello. Vale, profesor. Vale, listo.